Hola muchachos. Hola, profe. ¿Qué tal? Bien, mire, espero que haya salido bien. Como está prendida la otra máquina, no sé si estoy como anfitrión, espero que sí. Ahí me Sí. fijo, voy a compartir pantalla. Che, ahí se puede ver la pantalla. Sí, profe, estamos visualizando. Ah, menos mal, menos mal. Yo temía que Ricardo haya habilitado la otra, esa que está ahí en mi pieza, abajo, en mi living, allá de la otra casa. Así que espero que no, que sigamos la clase. Ahí seguimos. Eso es lo último que vimos. No sé si recuerdan, si alguien me quiere hacer un comentario de esas transformaciones de forma. Así nos acordamos lo que dijimos antes. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Ya estoy con la clase en mis manos. Gracias. ¿Se acuerdan de esto? Muchachos. Sí, algo, profe, que hablábamos de que podíamos integrar o derivar una señal y cambiaba justamente esa forma. Bien, bien, perfecto. Este es un ejemplo para tener idea de qué es lo que hace el sistema. El sistema tiene esta señal original, el diagrama temporal, y lo sucesivo, uno es derivada, el otro es integrada. Bueno, todo eso se puede hacer obviamente con el circuito eléctrico. Y va a ser la especialidad de ustedes. Está puesto este porque es muy útil para control automático, lo que le llaman PID. El P es por proporcional, o sea, ustedes pueden poner amplificar o atenuar una señal. D por derivativo, que es la segundo diagrama temporal, y la integral es la tercera. Hay una materia donde construyen este sistema y van a ver qué útil es. Lo que se pretende con esto es, con un lazo cerrado donde tienen un control automático, la señal de error es la que rápidamente tiende a cero, o sea, busca un cero tal cual lo definimos nosotros acá enseñar. Bien, no sé si quieren preguntar algo, ya hemos visto todas las transformaciones de señales, transformaciones en el tiempo, transformaciones o sea, en el tiempo se acuerdan que podíamos comprimir, desplazar, expandir, etc. Y en la magnitud analógica propia de la señal, propia de la función, se podría amplificar o cambiarle la forma, como este ejemplo último. Profe, Sí. el departamento le dejó un mensaje en el chat, dice que si quiere poner a grabar la clase que tiene permitido. Ah, bien, perfecto, disculpen. Ahora sí, hago eso inmediatamente. A ver dónde está esto. Recording in progress. Bien, ahí comenzó la grabación. Perfecto, muchachos. Estamos en condiciones de seguir. No sé si quieren preguntar algo de esto último que hemos visto. Yo no tengo ninguna pregunta, profe. Bien, miren, lo que sigue, vamos a ver si yo les voy advirtiendo que lo anoten como algo de parcial o de examen, ¿saben? Esto sí, esto entra, para que lo tengan bien en cuenta. Me voy a fijar en la hojita siguiente a ver si... No sé si están viendo la pantalla. Cualquier cosa me dicen ustedes. Acá tendría que agrandar un poquito.
¿Pueden ver? Si cambio de hoja, no, profe. Al menos yo sigo viendo la misma transformación de forma. Bien. Entonces voy a dejar de compartir. Voy a compartir de vuelta. Y voy a señalar la hoja correcta. Espera un momento. ¿Se puede observar ahora? Sí, profe. Bien, esto también anótelo. Normalmente se pregunta en algunos parciales que corresponden a la materia. A la segunda, segundo, ¿no? Porque el primero ya pasó. Perdón, va a pasar. Ya saben qué es lo que viene. Incluso le pusimos fecha. No sé si se acuerdan del primer parcial cuándo es. La fecha dice 27 de este mes. ¿Lo tienen anotado ustedes? Que es análisis completo. Le hago acordar, ¿no? Sí, profe. Esto que está acá también vayan marcando que entraría en el parcial, ¿se entiende? Bien, vamos a ver tipo de señales. Bueno, hay alguna, esta es muy importante, la señal periódica. La periodicidad de una función es algo muy fuerte. Hay muchas señales que vamos a tratar nosotros que son periódicas, y es que se repite al cabo de un tiempo que justamente es el periodo. O sea, uno se posiciona en cualquier instante de esa señal, suma hacia adelante o hacia atrás en el tiempo y exactamente ve el mismo valor. O sea, es una condición muy fuerte de una señal. ¿Se entiende el concepto de periodicidad? Incluso hemos dicho que una de las funciones muy útiles de variable compleja que vimos es la exponencial, que justamente es periódica. Fíjense cómo está definida la periodicidad, algo bastante simple, ¿no? Dice, la característica fundamental de una señal periódica es la existencia de una constante que está con T mayúscula, que es un número real, tal que la señal, acá hemos puesto el tiempo continuo, x de t es igual a x de t más el t grande, que lo hemos definido como periodo de la señal. Dice que el t grande es una constante y el t chiquito es una variable. O sea, en cualquier valor de t que se me ocurra de la variable, la t chiquita, la señal se repite. O sea, es una condición muy fuerte. Lo que sí yo les puedo adelantar es que una señal periódica, cuando uno va a hacer un estudio de frecuencia, esas frecuencias, en el eje de la frecuencia, la forma de esa función es totalmente discreta. O sea, hay señales, si yo paso esta periódica al dominio de la frecuencia, voy a ver que en el eje de la frecuencia, la función que representa la frecuencia que contiene esa señal periódica es totalmente discreta. Y vamos a ver que las transformadas, antes de ser una transformada, por ejemplo, hace una serie para representar con funciones más simples a cualquier función. Eso hace Fourier. Lo hace con senos y cosenos. Y esos, los valores del seno y coseno que representan a cualquier señal periódica, son absolutamente discretos. Esa es una pregunta que siempre hago a los alumnos, incluso en el final. Y vamos a ver que siempre una señal periódica, su espectro es discreto. O sea, tiene la fundamental, que coincide con la inversa de t ahí. Y después, si tiene armónicos, y vamos a ver qué son, aparecen en número entero de veces el valor fundamental. O sea, el doble, el triple, el 4, 5, así todos los números n para arriba, hasta infinito, si uno quiere. O sea que yo me detengo acá a comentar qué es lo que vemos a posterior, si esta señal, el tipo de señal que llamamos periódica, tiene una característica fundamental muy fuerte, que es que su espectro de frecuencia es totalmente discreto. Bien. ¿Qué más podemos decir? Fíjense que acá estamos haciendo un análisis en tiempo continuo, ¿no? El tiempo discreto será exactamente lo mismo, en el sentido de que
que la señal, ya sabemos, la discretizamos en el tiempo, pero también podemos distinguir que se repite al cabo de un periodo de tiempo fijo. Bien, entonces, dicen, entonces se conviene definir si una señal es periódica, su periodo es el del menor valor. Dice que yo podría poner 2t también ahí, o 3t, o el t que se me cante, digamos, hablando de periodo, y voy a ver que esa función que se escribió acá, que esta que tiene el signo 1 acá, el llamado 1, si fuese un 2, 3 o 4t, también va a ser igual, es obvio eso. Entonces, para no confundirnos, siempre se toma el menor, y a ese le llamamos t sub 0. ¿Se entiende, no? Bien. Acá está escrito que el menor de los valores de t, hablando de t grande como una constante, se lo vamos a denominar t sub 0 y periodo, se dice periodo fundamental. Bien. Ahora, si uno tiene una señal que no cambia en el tiempo, si es una línea, no se puede definir periodo. O sea, si la función es una constante, el valor t no se puede definir. Consecuentemente, esa señal no es periódica. Bueno, entonces, para las señales que no son periódicas, si uno no puede encontrar el t o el t sub 0, convenimos decir que esa señal es aperiódica. Existen un montón de señales que no son periódicas. Por ejemplo, en este momento, si yo pusiera un micrófono delante mío y capturara la señal de mi voz, no es periódica. Ahora, de vuelta, cuando uno ya hace la distinción entre periódico y aperiódico, o sea, que no tiene periodo, las señales que no tienen periodo, si yo quisiera hacer el estudio de frecuencia, voy a observar que su espectro es continuo. Es una función continua. A diferencia de las que son periódicas, que es discreta. O sea, esa cuestión fundamental, entonces lo naca en la cabeza porque siempre lo pregunto yo, y uno divide las aguas de lo que es periódico y lo que no es periódico. ¿Entiende? Incluso el curso a posterior, en cuanto a la representación de señales mediante su modo de frecuencia, digamos, su componente de frecuencia, hace distinción si la señal es periódica o si no lo es. Bien, fíjense que acá para tiempo discreto, o sea, para una secuencia podemos hacer lo mismo, ¿no? Distinguir cuándo es una señal periódica. Fíjense cómo está escrito acá, una secuencia x de n, si es periódica va a tener que se repite al cabo de un número n, periodo n, de tiempo. Ese n mayúsculo, que es un real, quiere decir que ahí se repite la señal. Ese n podemos llamarlo n sub 0 también. Fíjense que si yo pongo 2n, 3n, la igualdad esta para denotar periodicidad en una señal, se va a cumplir lo mismo. Entonces el mínimo valor al que acá le falta, ¿no? Fíjense que acá en esta igualdad para una secuencia, sea en tiempo discreto, debería llevar el llamadito 2, y no lo tiene. O sea, si 2 se cumple, n sub 0 pasa a ser el periodo fundamental, que es el menor. Y fíjense acá con un simple dibujito hacemos una señal periódica en tiempo continuo y otra en tiempo discreto. Fíjense acá en tiempo discreto, que es fácil observar que el entero para el cual la señal se repite, o sea, el n sub 0, es 3 acá, ¿ven? Yo me paro en cualquier bastoncito, cualquiera de ellos que eligieron, y sumo 3 para adelante o para atrás, la señal es exactamente igual. Bien, no sé si les queda claro el concepto de periodicidad. Me pueden preguntar, ¿eh? A todos los alumnos. A mí me quedó claro, profe.
Claro. Bien, acá está hecho de una forma simple, ¿no? Por ahí puede haber un problema de que una señal como esta puede tener otro periodo más, como si fuese un envolvente, pero siempre hay que tomar el menor, el mínimo periodo. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver qué otro tipo de señal podemos, o tipo de señal podemos observar. Fíjense si en este momento están observando la hoja o tengo que hacer otra maniobra. Sí se ve la hoja, profe. ¿Se ve? Fíjense que el segundo tipo es señal par o impar. Ya tienen el concepto ese. Lo vimos antes, creo. Pero acá hay una definición matemática para asegurarnos cuándo es par y cuándo es impar. Mira, así a forma simple, si yo quisiera ver una señal par, yo me paro en el origen del tiempo y justamente las ordenadas, hagan de cuenta que es un espejo. Entonces, para un lado y para el otro se repite la señal. Esa es una señal par. Y matemáticamente está escrito así, fíjense, en x de t igual a x en menos t. O sea, si yo le cambio el signo a la variable temporal, la señal es exactamente igual. Eso es par. Dicen que acá está escrito tanto para tiempo continuo como para tiempo discreto. Y el caso del impar es una forma simple, yo me paro en el origen del tiempo y voy a ver que a partir del origen, la señal, si yo cambio el signo en la variable temporal, también cambia el signo en el valor de la función. O sea, se invierte el signo. Bueno, lo más fácil de acordarse es por ahí, sobre todo cuando veamos cómo se hace el estudio de frecuencia, si uno va a hacer serie de Fourier. Los componentes cosenos son pares y las senos son impares. Si uno se acuerda cómo dibujar en el origen cómo es seno y cómo es coseno es par y seno es impar. Bien, acá dice una cuestión más. La impar exige que sea nula en el origen. Siempre tiene que pasar eso. Si yo tuviera un pequeño componente de continuo en la señal, tal que ésta se desplazara en el origen, para arriba o para abajo, no podría cumplirse la condición de impar. Ahora, acá hay una cuestión matemática, que no sé si lo verán en alguna práctica con Sangueroche, que cualquier señal, ya sea en tiempo continuo o tiempo discreto, se puede ver cuál es su parte par y cuál es su parte impar. Entonces, fíjense que la parte impar la puedo tomar y la denomino con este acrónimo acá, epsilon b. La parte par pone un OD. Esa es una forma de distinguir que yo puedo hacer. A cualquier señal la puedo representar con funciones pares o impares. Obviamente, si yo la sumo a esto, obtengo la señal original. Bueno, esta es una notación de EB o AD, que en realidad más adelante, por lo menos la parte teórica de este curso, se usa, es la primera, la única y primera vez que lo vemos acá. No sé si va a ser útil para otro caso, pero sí, matemáticamente, si alguno tiene la necesidad de hacer esta representación, está permitido. Bueno, acá va a ver lo que ya hemos visto antes un poco en análisis de señales, en análisis complejo. Fíjense que acá vamos a usar señales continuas, exponencial compleja y senoidal. Esa es otra señal o tipo de señal. Fíjense cómo la hacen. Acá en tiempo continuo vamos a poner
función exponencial e a la at con un peso. Ese peso de amplificar o atenuar es esta constante compleja C. Bien. Acá, tanto C mayúscula como A minúscula son complejos. Y esta función así tal cual se llama exponencial compleja. Ahora, dependiendo de los valores de C y A, adopta varias características diferentes. Vamos a ver las más simples. Fíjense en cómo vamos a hacer acá. Esto está puesto de esta forma y vemos las partes más simples porque hay muchos fenómenos físicos en donde aparece la función exponencial. Si ustedes estuvieron estudiando física, por ejemplo, la carga o descarga de un capacitor respecto a esta ley. Y hay otras, muchas más. Fíjense, por ejemplo, si A y C son reales, entonces la función exponencial compleja pasa a ser real. Y esto es útil porque, como dije recién, representa muchos fenómenos que ocurren en la naturaleza. Entonces, acá, si A es positivo, a tiempo igual 0, su valor es C. Y si A es negativo, esta otra, decreciente, a tiempo 0, su valor es C. Estas dos formas o señales son muy comunes en muchos fenómenos. Por ejemplo, carga y descarga de un capacitor. Bien, vamos a ver la hoja siguiente. Ya, profe, en el caso del capacitor, A sería la constante de tiempo, es 1 sobre RC. Creo que sí, incluso en los capacitores tiene signo negativo, A negativo. Claro, sí, es verdad. Pero fíjense, acuérdense que la carga, si fuese A positivo, como está ahí, en realidad la carga del capacitor no es la función que están viendo a la izquierda, sino que es porque tiene 1 menos. No sé si han visto, tiene 1 menos, entonces la exponencial esta parecía ser como si fuese un logaritmo. Entonces crece rápidamente y después se achancha y llega al valor de la tensión que tiene que encontrar. Entonces es una exponencial, pero 1 menos. ¿Se dan cuenta de eso, no? Sí, profe. O sea, tiene la misma forma de onda en una exponencial, pero tiene la curvatura o la panza de la función al revés. Bien, vamos a la hoja siguiente. Esperen que la grande, esta hojita, y vamos a ver. Dicen acá, va a hablar de una función que se ve muchísimo en la parte eléctrica. Y se representa con esta simple función. Acá se dice señales periódicas continuas, en tiempo continuo. Periódicas ya sabemos, se repite al cabo de un T sub 0. Dicen cómo la voy a representar esa señal periódica con la exponencial compleja. Dice así, la exponencial compleja y la sinusoidal constituyen una forma importante de representar una señal puramente en el campo imaginario. Me parece que Euler podía expresar esta función, fíjense, E a la J, acá puse a la J, J por eléctrico, pero yo podría poner, esta es la unidad imaginaria. Esta señal en tiempo continuo, E a la J omega 0t, acá en omega 0 está la frecuencia. Y obviamente son senos y cosenos. Ya sabemos, la exponencial es una función periódica, es decir, al cabo de un t mayúscula se repite. Y acá está hecha la prueba. Fíjense que acá voy a poner E a la J omega 0 en un tiempo t. Se va a repetir en ese tiempo t más el t grande.
Acá lo separé, la propiedad. Bueno, esto es matemática, ¿no? Separo la exponencial en una parte y otra, una con el tiempo de la variable y otra con el tiempo del periodo. Si yo estoy igualando esto, estoy diciendo que e a la omega 0 t grande, obviamente tiene que ser igual a 1. Y eso se cumple, obviamente, acuérdense que en la expresión de Euler, e a la j o e a la i, está implícito el seno y el coseno tal que está escrito acá. Coseno para la función real y el seno para la parte de la función que lleva la parte imaginaria. Bien. Obviamente, si esto es igual a 1, es pedir que el omega 0t sea 2pi. Entonces, yo puedo sacar el periodo fundamental como 2pi sobre omega 0. Es el periodo fundamental. Ahora, ¿ustedes saben quién es omega 0? Estoy preguntando, ¿no? A todos les pregunto. Fíjense que hay T sub 0 es 2pi sobre omega 0. T sub 0 es un tiempo. O sea, se mide en segundos. Y estoy preguntando por omega 0. Si alguien me puede decir qué es omega 0. En ese caso es la frecuencia angular, ¿o no, profe? Exactamente. Si yo pasara al dominio de la frecuencia, obviamente me va a aparecer omega 0. En este caso sería la frecuencia angular fundamental, porque le puse el cerito. O sea, la primera más chiquita que hay. Bien. Ahora, si yo hiciera una representación temporal de esta señal, una señal periódica, acá hay un dibujito que ayuda mucho y que incorpora muchos conceptos en cuanto a las señales en tiempo continuo, que son periódicas y senoidales. Uno puede ser senoidal o cosenoidal, es lo mismo, ¿no? Porque el desfasaje entre una y otra son 90 grados. Fíjense lo que dice acá, una señal periódica continua muy relacionada con la exponencial compleja es la senoidal de la siguiente forma. Obviamente está relacionada. Hacemos caso a una parte. Acá fíjense que hemos tomado la parte real. Si yo tomo ahora simplemente el coseno. Pero esta señal, fíjense, tiene una amplitud. Ya saben que coseno no supera 1, seno tampoco. Oscila entre más o menos 1. Su valor, ¿verdad? Y acá el A es el peso, o sea, la amplitud que puede tomar esa señal. Si yo represento esta señal particular de la exponencial, tal cual está escrita acá, o sea, señal x de t igual a A por el coseno de omega 0t más pi. Obviamente omega 0 es la frecuencia, cuando se va a repetir. Y phi 0, justamente la fase. Si yo hago el tiempo, la variable temporal 0, me queda solo el coseno de phi. Fíjense que en ese momento, cuando pase por 0, o sea, tiempo igual a 0, la amplitud es A por coseno de phi. Esta rayita que está cuando la señal pasa por, mejor dicho, en tiempo igual a 0, su valor es A por coseno de phi. Obviamente su amplitud es A. Y su periodo, acá está dibujado, es lo que escribimos antes, 2pi sobre omega 0. Pues el periodo temporal t sub 0 es la inversa de la frecuencia angular con la constante 2pi, ¿no? Bien, acá está escrito, ¿no?, que A es la amplitud. Las unidades del tiempo son segundos. La fase, phi, está en radianes.
y también omega 0. Está escrita en radianes por segundo. Bueno, acá recién le damos el nombre que el alumno nos adelantó antes. Omega 0 es la frecuencia angular. Y se puede obtener como 2 pi veces la frecuencia fundamental. F0 es la inversa de T sub 0. Bien, fíjense que acá a la señal esta senoidal la he escrito sumando o haciendo esta parte de la exponencial compleja para que apareciera, ¿no? Bueno, esto es una forma de ver que la forma más completa es la que vimos acá arriba, la que está acá, la que está escrita acá. O sea, coseno de omega 0t más y seno de omega 0t. Bueno, acá está escrita de otra forma para hacer aparecer. Otra cosa que no dije ahí, está escrito acá, las unidades de la inversa del tiempo. Si está en segundo, la inversa del tiempo serían los hertz, ¿no? Eso ya lo saben, ¿no? O sea, cuando uno dice 50 hertz, que es la frecuencia de la red, saben perfectamente a quién nos estamos refiriendo, ¿no? Acá dice, para terminar este tipo de señal, dice, la exponencial compleja y la senoidal continua se usa para describir fenómenos físicos donde se conserva la energía. Por ejemplo, en un circuito LC puro. Un circuito LC que no tiene resistencia, la energía pasa de la inductancia a la capacitancia en forma constante de un lado a otro y sin atenuación. Lo mismo es para una masa conectada a un resorte. Bueno, acá viene otra forma de la exponencial compleja general. Esta forma de escribirla, y después vamos a ver algunos dibujitos, me va a dar ideas si es creciente, si está atenuada, si tiene una envolvente característica. Y adentro vemos un seno, un coseno que crece. La forma de representarlo es esta, la que ya vimos antes. De vuelta, fíjense, en x de t es e a la t por c. Acá ya hemos dicho, tanto c como a son complejos. Fíjense que el c acá lo puse en forma polar. Y la constante a como en forma canónica. Fíjense que en a está la frecuencia y en c está la fase. Bien, si uno hiciera la representación de esta señal, viendo quién es C y quién es A, estos complejos, queda esta escritura. O sea, ¿cuál es la parte real? Escrita acá, y cuál es la parte imaginaria. Acuérdense de esto, cualquier función de variable compleja se representa de esta forma. Bien, acá tenemos coseno, un seno que no pasa de más menos 1, pero acá puede estar amplificado o atenuado con e a la rt acá, o sea, a la rt. Fíjense que r es la distancia al origen, ¿no? del complejo. Bien, esta forma que está escrita acá de la general, según los valores que asuman estos numeritos que ya lo hemos despejado como r y omega 0 y teta, vamos a ver cómo se representan. En la hoja siguiente lo vemos. Fíjense lo que pasa, esperen que lo haga un poquito más grande. Fíjense, si R es positivo, acá tenemos una envolvente que es una exponencial que modula un seno o coseno. Si R es negativo, la exponencial es decreciente. Por eso está explicado acá. Así las cosas, si R es 0,
Entonces, partes reales e imaginarias de la exponencial compleja son senoidales puros. ¿Se entiende? Entonces, no va a estar estas envolventes que estamos viendo acá. Si R es distinto de 0, entonces, tanto partes reales e imaginarias estarán moduladas por una exponencial, creciente o decreciente. Esa modulación se llama envolvente. Entonces tienen el concepto ustedes de envolvente, ¿no? Pregunto a los alumnos. ¿Se entiende lo que es una envolvente? Esa función exponencial le pone una cota, digamos, o un seno o un coseno. Sí, profe, se entiende como que va delimitando en la gráfica se puede como que delimita entre qué espacios puede estar la forma. Más o menos así lo entiendo. El concepto de envolvente en electrónica muchas veces se usa esa palabra, ¿no? Ya saben para qué es. Bien. Incluso acá les voy a pasar un concepto bastante difícil de entender, que es el flicker. Vamos a ver más adelante si uno puede, como extra clase, porque es una cuestión que se mide en las redes, lo que es flicker. ¿Tienen entendido ustedes qué es el flicker? Yo de mi parte no, profe. Bien, es una palabra en inglés que ¿saben qué significa? Si lo va a traducirlo uno. Nunca les comenté de qué cuerno es el flicker. ¿Se acuerdan? No sé si lo mencioné antes. Bueno, lo digo. El flicker es parpadeo. Y acá en La Rioja, que se hace el control de calidad a la empresa distribuidora, que antes era privada y ahora la parte mayoritaria del Estado, se sigue haciendo ese control. El flicker, o el parpadeo de la luminaria, es un efecto muy perjudicial para la salud. No sé si ustedes vieron, sobre todo en los fluorescentes, y por ahí parece que está parpadeando la lámpara. Los escucho. ¿Vieron ese efecto? Estoy escuchando. Estoy preguntando, ¿no? Dice que acá Discúlpeme, Tiles. me paré acá como para relacionar este concepto de envolvente con algo real. Cierto, que ocurre, sobre todo en trabajos que yo tengo que cumplir dentro de Europa como controlador. Él estaba preguntando, normalmente cuando uno está en un ambiente iluminado, de forma artificial, con lámparas, que se alimentan de la red, ellos tienen un problema que es el parpadeo, que se llama flicker. Y yo les comenté que es muy perjudicial para la salud. Hay unos que asocian directamente el flicker con el parpadeo de un fluorescente, que por ahí es un falso flicker, o sea, tiene un defecto el artefacto y está parpadeando. Incluso pueden haber visto en algunas lámparas modernas LED que también les pasa eso, pero por un defecto del circuito, y no porque realmente existe la envolvente, que yo les voy a explicar qué es, flicker. Para que se entienda. Cuando uno habla de la tensión de la red, que es una alterna y es periódica, y también es un seno o es un coseno, como ustedes quieran, idealmente no tiene componentes armónicos, que es otro concepto más. Pero imagínense que tiene un una sola componente, la fundamental, y no aparece en armónica, porque es un seno o coseno puro, digamos. Ahí estamos ubicados. Nosotros también tenemos el concepto de cómo esa tensión cambia en el tiempo constantemente.
Ya sabemos, el pico llega a 311 volts y se va a cruzar cero cada 10 milisegundos. Después se hace negativo con otros 311 si el valor eficaz es 220. Ahora, fíjense lo que le voy a decir. El valor eficaz es 220. Ese valor 220 puede estar modulado con una envolvente, el valor eficaz, ese 220, está cambiando con una envolvente que se parece a un, digamos, para hacerlo simple, se pareciera como si fuese un seno o un coseno, que lo envuelve al valor eficaz. Discúlpenme, acá voy a despachar uno que me está llamando por teléfono. Hola, discúlpame, estoy dando clase. Listo, no, después te llamo. Ok, disculpa. Bien, si yo hiciera la representación del valor eficaz, idealmente, es 220, digamos, en el tiempo, paro en el tiempo, hago una gráfica en tiempo continuo y trazo una red, una línea, que dice 220. Perfecto. Valor eficaz, constante, no está cambiando. Sin embargo, la red, por supuesto, no es ideal. El transformador que provee energía tiene adentro una resistencia interna. Y después los consumidores que están conectados a ese transformador consumen con cargas que no son lineales. ¿Se entiende? No son lineales. O sea, una lámpara fluorescente para nada es lineal. Una resistencia, una lamparita incandescente sí es lineal, es una R pura. Pero hay muchas cargas que no tienen R pura, tienen componentes L y C. E incluso en el tiempo, cuando va evolucionando el tiempo, esa carga no es constante, va cambiando. Imagínense ustedes un dispositivo electrónico, al momento que va cambiando el valor de la red, que idealmente es un seno, un coseno, instante a instante en el tiempo, la carga no siempre es la misma, va cambiando. ¿Se entiende? Va cambiando, instante a instante, porque hay un montón de gente que se conecta y las cargas no son lineales. Una fuente conmutada para nada es lineal. En cuanto a su impedancia. O sea, la exigencia de corriente a la red es totalmente variable en el tiempo. Entonces, esa variabilidad en el tiempo que ofrecen las cargas de los usuarios produce flicker. O sea, se modula esa línea que decimos de 220 siempre, en todo el tiempo. Mentira, hace así. Y lo hace con una frecuencia relativamente baja. Por ejemplo, se mide desde los 2 Hz hasta los 20 Hz. Hay una fórmula muy compleja para flicker. Que yo le dije, imagínense que es un envolvente como si fuese un seno coseno que está haciendo cambiar a una frecuencia baja, 2 o 20 Hz. La forma más molesta es cuando es 8 Hz. 8 Hz. La molestia viene, en realidad, lo que se penaliza es un número que se llama índice de molestia. Pasa lo siguiente, que esa envolvente es tan sutil que nosotros no nos damos cuenta con el ojo que está parpadeando. El ojo es imperceptible, es en sentido consciente, pero sí me provoca malestar a mí. Si yo estoy en un ambiente donde ese parpadeo es prácticamente imperceptible, yo lo noto, pero me pone de mal humor. Mal humor y produce problemas en la visión y en el estado de la persona. Y fíjense que este estudio es tan serio que llega a multar. O sea, el flicker en la red se multa. Y normalmente lo que lo producen son los usuarios. O bien la distribuidora. Ya les explico la diferencia. Cuando uno paga una tarifa, la distribuidora tiene la obligación de proveerte calidad en esa tarifa. En esa tarifa que vos estás pagando, significa que yo puedo emitir flicker, meterlo en la red, y que la robustez de la red de DELA la absorbe
para que otros usuarios no se vean perjudicados por ese parpadeo. Entonces yo emito porque es una condición neta de la carga que yo estoy usando. Emito y dentro de la tarifa esa emisión está permitida. EDELAR debería tener la red con un flicker no penalizable. Ahora, si penaliza, la culpa puede ser mía porque estoy emitiendo por sobre lo permitido, o la culpa puede ser de EDELAR por no haber puesto una red confiable, robusta. O sea, la R interna, esa del generador que tiene el transformador, tiene que ser muy chiquitita para que esos cambios en la corriente, en la forma que se exige la corriente, no me afecte la línea esa de tensión. Se va a modificar un poco con este envolvente que les estoy comentando, que es el parpadeo flicker, y se penaliza. Bien, no sé si ya les comenté que las búsquedas de quienes producen flicker, ya se los dije, quiénes son los emisores potenciales de flicker, y fue comprobado que es así. ¿Se acuerdan si se los comenté yo? ¿Alguien se acuerda? No, profe, creo que no lo comento. Bueno, lo comento en otro curso, capaz que en este curso, o otro año, quiero decir, en esta misma materia. Los emisores son la gente que comprime el gas, las estaciones de servicio, y también las telefónicas. No sé si ustedes se dieron cuenta que los teléfonos, aunque hay un corte de luz, siguen funcionando. Bueno, lo hacen gracias a que ellos cargan unas baterías, y esas baterías se cargan a partir de un rectificador. Ese rectificador es el que produce el flicker. O sea, mientras hay red, digamos, esa carga lineal de esos rectificadores tan potentes que usan las telefónicas, generan flicker. Y las estaciones de servicio. Las estaciones de servicio tienen un compresor que tiene más de una etapa. Y la fuerza que hace el pistón para comprimir el gas hace que la corriente, imagínense ustedes el senoidal de la tensión, cuando va evolucionando, la corriente debería seguir la tensión, digamos, por alguna forma. Pero la carga no es siempre la misma cuando va evolucionando, porque empieza a hacer más fuerza el pistón, empieza a tomar más corriente de la red. Si toma más corriente, la resistencia interna que tiene el generador de EDELAR hace que se produzca este fenómeno de parpadeo. Porque el que lo está haciendo, en realidad es la carga, el usuario. Bien. La experiencia nuestra es que el primer gran emisor de flicker, y se llama un despelote bárbaro, y la culpa era de la estación de servicio, el Triángulo, acá en la estación de servicio, creo, ¿cómo se llama la marca esta? ¿Se acuerdan la marca de las naftas del Triángulo? Refinol. Esa gente se quejaba de que se les paraban las máquinas, que los surtidores se les quemaban. Fuimos a hacer una medición de flicker, espantoso el flicker, por su compresor. Entonces, después del AR, cuando uno mide en la red, hay flicker, el AR está obligado a hacer una medición que se llama emisión de flicker. La emisión de flicker es un aparato especial en donde vos te pones en la red y solo queda como investigado el usuario que vos sospechás. Entonces se simula con una carga especial en donde no están todos los usuarios a pesar de que están conectados. Es un aparato electrónico bastante extraño, digamos. Pero esa medición es como decir, te estoy midiendo a vos que yo creo que vos sos el que está haciendo macana en la red. Macana en la red porque está emitiendo por más de la tarifa que está pagando, ¿se entiende? Si es así, la multa no es para EDELAR, sino para el usuario, y la multa es un fangote de guita. Entonces, cuando se le comunica al usuario, usted tiene que pagar una multa, ponele hace 10 años, no más, 15, 20 años atrás. Eran 2.000 pesos dólares por semana,
por semana. 2.000 pesos dólares por semana. Fangote de guita. Desastre la red. Entonces es como decir, mira, corregís vos la situación o te fundís, porque está metiendo Flickr a la red y está hinchando las pelotas a todos los usuarios que están ahí. Bien. ¿Cómo fue la solución para evitar que el usuario tenga que pagar eso y que los otros que estamos conectados a la vuelta no estemos, sin darnos cuenta, sufriendo el malestar por Flickr? Fíjate que vos no te das cuenta que viene de ahí. Por eso las multas son onerosas, porque en un ambiente iluminado, donde hay Flickr, vos no te das cuenta y empiezas a putear y no sabes por qué. Por eso la pena es grande. Bien, ¿cómo se soluciona este problema? Nosotros consultamos al ENRE, o sea, el control área metropolitana. Las soluciones son las siguientes. Se aísla al usuario eso. Se le pone un transformador dedicado. O sea, y fíjate que eso corrigió todos los problemas de Flickr que se suscitaron, o se suscitan, en todos los lugares donde hay compresión de gas. También acá en la universidad nuestra, la UTN, era otro dueño, también tenía ese problema. Flickr penalizado, porque había un compresor que es un desastre con el parpadeo. Bueno, la solución es simple. Se le exige al tipo que no pague semejante multa, hacete cargo vos del transformador. Pasa una tarifa que se llama compra en media tensión. ¿Se entiende? El transformador ya no es de DELAR, pasa al usuario, lo tenés que mantener vos, y en esa circunstancia, ese transformador solo alimenta al compresor, no a otras cargas. Entonces, con esa experiencia, por ejemplo, las estaciones de servicio posteriores que se crearon para comprimir gas, les doy el ejemplo antes se llamaba ESO, ahora no se llama Action, está en la Benavides. Esa fue una de las primeras donde el transformador está dedicado al compresor. El resto de la carga, luces, surtidores y cuestiones de esa estación de servicio están separadas y vienen de otro transformador. O sea, ¿se entienden? La gravedad del caso en el sentido de si vos sos emisor de Flickr, no está permitido hacer una red. ¿Se entiende? Nosotros andamos midiendo y por ahí prácticamente vos vas y medís dónde está ese compresor, seguro que hay Flickr. Pero no se propaga la red donde están conectados otros usuarios porque está separada. También puede ser, y eso hasta ahora no lo hemos comprobado, pero sí puede pasar en un área metropolitana, en donde el Flickr también se transmite por la línea de media tensión. O sea, es tan violento el parpadeo que no tan solo afecta al transformador que lo pasa, sino sigue viajando por la red de media tensión y cacha otro transformador, y ese transformador está alimentando a otras personas y está jodiendo con el parpadeo. Eso pasó en área metropolitana. La gente que nos explicó este fenómeno y cómo corregirlo, comenta que hay, por ejemplo, una siderúrgica donde hay hornos, esos Siemens, consumen una locura. El Flickr se metía por la línea de medio. Entonces ahí los tipos están obligados a usar correctores. Vienen unos correctores electrónicos que son inmensos y atenúan no tan solo el Flickr, sino también el armónico. El armónico también se penaliza. No sé si es bueno que se lo diga ahora para que lo distingan. ¿Ya tienen idea qué es un armónico? Les pregunto a todos porque más adelante nos vamos a dar cuenta que es un armónico. Estamos hablando de señal, ¿eh? Sí, más o menos lo que entiendo es que un armónico, bueno, lo entiendo desde la serie de Fourier, es Perfecto. simplemente una de las posibles señales que componen una señal periódica. Exactamente. Ahora, cuando una señal periódica no es senoide o cosenoide puro, o sea, tiene una pequeña deformación, siendo periódica, incluso puede haber una onda cuadrada, es periódica, tiene un montón de armónicos. ¿Entiendes? Cuando más abrupto es el cambio, ya vamos a ver más adelante
Cuando es más impulsiva la señal, aparece en armónico a troche moche. Bueno, en la red se producen también en armónico. Y lo producen también los usuarios, las cargas, que hacen que el generador, al deformarse por su resistencia interna, aparecen la seno nuevo. Entonces, aparecen tercero, el quinto armónico, que son jodidos. La red. El armónico también se penaliza porque supuestamente un motor que gira que debería girar a la frecuencia fundamental con su arrastre, motor de inducción, hay muchísimos motores, en lugar de estar girando a esa velocidad, está tironeando con los armónicos. O sea, en lugar de ser un movimiento suave, digamos, a esa frecuencia fundamental, si aparece en otro, va supuestamente a esa velocidad fundamental, pero los armónicos lo tironean. Ese tironeo hace que el gominado, la jaula de ardilla, lo que sea, se recaliente en el motor. Y por eso se penaliza. ¿Se entiende? Ahora, de vuelta, el aparato que mide perturbaciones, flicker armónico en la red, dice, el culpable sos vos, Edelar, si el Edelar desde su red le está inyectando armónicos al usuario. O le dice, mire, al usuario, el culpable sos vos porque vos estás metiendo armónico a la red. El aparato distingue el sentido de la señal. ¿Se entiende? El sentido de los armónicos. Si ingresan o salen. Entonces, acá el concepto de señal y sistema está clarito, ¿verdad? Transporta energía y tiene un sentido. Justamente el sentido de la señal acá dice quién paga. ¿Se entiende? Es importantísimo eso. Bueno, seguimos. Acá me paré un rato porque siempre que yo encuentro algo así para charlar con la realidad, es bueno. Porque si no, bueno, esto crece, baja y no lo relaciono con nada. Bueno, se entendió con el concepto de envolvente, ¿no? Sí, profe. Bien. Dicen acá, esto termina la exponencial compleja, esta particular, dice así. Si R es negativo, estamos observando que se amortigua. Esto ocurre en los circuitos RLC, o sea, ya no tengo el LC puro, sino la R hace que se atenúe esa energía, porque está disipando por Joule. Entonces cualquier oscilación se va a extinguir. O también en los sistemas mecánicos. Fíjense acá, está el ejemplo clásico de los amortiguadores del automóvil. Su misión es, obviamente, es todas las imperfecciones del terreno que no se transmitan al tipo que va, al tipo de nosotros que vamos en el vehículo y no nos sacuda. Y si ustedes observan un vehículo de cómo trabaja una rueda, no sé si ustedes vieron un auto desde atrás, cuando un amortiguador está bueno, el vehículo sigue sin enterarse de cómo está rebotando o trabajando la rueda. No sé si observaron ustedes. ¿Observaron ese fenómeno? Bueno, acá el R es negativo, toda esa energía se transforma en calor en el amortiguador. Pero lo interesante es observar que si un amortiguador está bueno, el auto sigue lisito, digamos, va planito, sin sacudir. Y cuando un amortiguador es malo, uno mismo si va en un vehículo se va a dar cuenta que el auto empieza a cabecear. No va a seguir a la frecuencia que rebota la red, lo hará a la frecuencia más baja, no con todos sus armónicos que hay, ¿se entiende? Hay un montón de armónicos ahí. Pero por ahí el vehículo se acopla al fundamental y por ahí, cuando el amortiguador es malo, se ve que el auto cabecea. No sé si ustedes manejaron un auto con una amortiguación pobre. ¿Manejaron ustedes un vehículo? ¿O se dan cuenta de eso? ¿Sí o no? Estoy preguntando. Hola, hola. ¿Me Sí, escuchan, a ver? profe. Discúlpeme, ¿cuál sería la pregunta?
No sé si ustedes observan, acá estamos hablando de envolvente, y acá R negativo, atenúa, bueno, en un LC si aparece R, esa oscilación se extingue por efecto Joule. Y da el ejemplo mecánico de lo que ocurre con un amortiguador de un vehículo. Su misión ya sabe cuál es que todas las imperfecciones de donde pisa la rueda no se transmitan hacia donde uno va sentado, el vehículo. Yo les pregunté si alguna vez ustedes fueron curiosos de observar desde atrás un vehículo, de cómo trabaja el amortiguador, observando la rueda. Van a ver que la rueda va casi copiando y rebotando con el suelo. Pero sin embargo, esa oscilación no se transmite al vehículo si el amortiguador es bueno. ¿Observaron eso? Sí, sí tuve la oportunidad de verlo. Bien. También uno que me sorprendió bastante, que creo que debe funcionar con el mismo principio, creo que es lo mismo. Una vez una vez había ido a un parque de diversiones y era un juego de una silla que la dejaban caer desde muy alto y después frena de golpe. Más o Ah, menos creo que entiendo que va frena por lo mismo y lado. no oscila. Y no, claro, no oscila, no rebota. Es como si no cambiara el sentido del movimiento. Va en un solo sentido, se detiene y punto. Bueno, puede ser un ejemplo de R negativo. Bien, otra cuestión es, hablando de la cotidianidad, digamos, uno va en un vehículo y por ahí no cambia los amortiguadores y se sube otra persona y por ahí pasa un badén a cierta velocidad y el auto sigue oscilando. Y tú dices, muchacho, cambia los amortiguadores. Y sigue rebotando 2 cuadras. Sí, sí, es muy leve. Sigue el auto como cabeceando, el leve, ¿no? Pero es suficiente, como decir, cambiar los amortiguadores. Bueno, veamos otra señal. Acuérdense de ir marcando esto, que muchas veces es parte de un examen parcial. Bien, acá dice, vamos a pasar al tiempo discreto. Lo mismo que vimos recién en tiempos continuos, veamos la exponencial en tiempo discreto y su senoidad. Muy parecido a lo que vimos antes, nada más que el tiempo acá se discretiza y la señal es una secuencia. Dicen cómo está puesta acá. La secuencia es C por alfa a la n. Acá la variable temporal, puede ser es n minúsculo. Es un entero, 1, 2, 3, 4. ¿Entiendes? Esa es la facilidad que tiene discretizar el tiempo. Bueno, acá con C y alfa completo. Entonces, fíjense, acá el alfa lo puedo igualar a este completo, E a la beta. Entonces, la secuencia queda escrita así, C por E a la beta veces el tiempo. Bien. Ahora, si C y alfa son reales, o sea, la forma más simple que nos permite hacer estos dibujitos, la exponencial pasa a ser real. Entonces, en tiempo discreto podemos hacer estos dibujitos. Fíjense todos los dibujitos que hay acá. Alfa positivo, la envolvente es creciente, ¿no? Si alfa es positivo entre 0 y 1, es decreciente. Si alfa es negativo entre 0 y 1, y menos 1, perdón, entre menos 1 y 0, acá la exponencial también es decreciente, pero fíjense que va cambiando de signo, los bastoncitos, ¿no? Son alternativos. Si me paro en 1, el próximo tiene signo distinto. Y siempre la envolvente es exponencial. Bueno, acá para ver el último dibujito, si alfa es negativo, más chico que 1, acá la exponencial, la envolvente, va por los dos lados, o sea, va cambiando el signo, el bastoncito, pero es creciente, ¿no? Creciente en el tiempo.
Bueno, vamos a ver si hay algo más. Yo no sé, me parece que me pegué un salto grande. Esperen un momento, ¿eh? No sé si me pegué un salto grande o estoy... 49, 50. 49B tendría que ir, a ver. Sí, me había salteado esta parte, sí. Esperen que lo agrande un poquito. Miren acá, si uno va directamente al dibujito, fíjense que acá aparece la exponencial como envolvente y adentro, o sea, la secuencia, son senos y cosenos. O sea, tiene una doble envolvente. No se dan cuenta. Esto, fíjense cómo se logra a partir de qué, ¿no? De vuelta, vuelvo a presentar la forma genérica, digamos, de la exponencial compleja. Acá vamos a poder escribir la diferencia. Espero que lo haga un poquito más grande. Dice así. La exponencial compleja discreta puede hacer cuando beta es imaginario, puro. Entonces pasa a ser esta forma, ¿no? Acá tenemos el C, que es el complejo, por E a la J omega 0. O sea, el J omega 0, por eso es que esta expresión de Euler, de E a la J, incluye seno y coseno. Bueno, por otra parte, la senoidal discreta la puedo escribir así. Por eso cuando habíamos escrito en tiempo continuo es exactamente la misma forma. Acá sale la amplitud, la frecuencia angular y la fase. Ahora, ¿esta cómo se relaciona? Fíjense que si yo hiciera esta última representación que está acá, en donde a la función, donde solo sale el coseno, A por coseno, la igualo a estas que tienen las exponenciales complejas, fíjense que ahora aparece una función real y otra función en la parte imaginaria. Pero obviamente acá adentro están seno y coseno. Y aparece la fase y la frecuencia. Phi fase, omega 0 es frecuencia, y A es la amplitud de esa senoidal. Bueno, entonces la exponencial compleja en general, en tiempo discreto, puede tomar la forma siguiente. Ahora, fíjense que, como hicimos antes, al complejo C lo hago la distancia al origen, que es el módulo de C, y el ángulo θ. Y alfa, que era la expresión primitiva, hago la distancia al origen como el módulo de alfa, y acá me va a salir E a la J omega 0. O sea, una parte que tiene la fase y otra tiene la frecuencia. Entonces, si yo quisiera expresarlo, la forma general que hemos puesto antes, sea la alfa n, sea la secuencia, salen estos dibujitos. Dice que acá, con módulo de alfa positivo, la envolvente es creciente, pero acá el seno o cosenos es otra envolvente. Acá el dibujito se ve muy poco, digamos, pero si ustedes quieren verlo mejor, vayan al libro y van a ver que hay una envolvente, que es la exponencial, y hay otra función propia, que son seno y coseno. Entonces están viendo que esos bastoncitos siguen un seno y un coseno acortado por la exponencial. Bueno, con alfa negativo son decrecientes. Bien, ahí terminó el título este que vimos antes, que es este. Señales, perdón, que voy un poquito más atrás. Tipos de señales. Anótelo. No son muchas, hemos visto 4 o 5, y con un ejemplo de dibujitos. Bien, ahora ingresamos a otro tema que es importante y
Y es una tendencia dentro del curso. No sé si antes se los dije yo. Yo cualquier señal, lo que trato de hacer es representarla mediante otras que son simples. Y esas señales simples que permiten representar a otras son estas. Está el impulso unitario y el escalón unitario. Y después veremos que lo que hace Fourier es tomar otra flía de funciones simples que son seno y coseno. Entonces es como decir, mire, hay 4 señales, nada más, simples. El impulso, el escalón, y las que involucran seno y coseno por Fourier. Y que están inscritos dentro de la exponencial compleja, que ya saben que es periódica, y adentro tienen seno y coseno. Seno y coseno son simples, y es fácil el tratamiento a partir de estas funciones, que las llamamos elementales, que permiten representar a otras señales. Bien, fíjense en lo que hacemos acá. Estas 2 señales básicas son muy simples y útiles en el análisis de señales, ya que permite construir o conformar el efecto de otras señales. Por ejemplo, el impulso es útil para el análisis del efecto de la caída de un rayo. El escalón sirve, por ejemplo, para estudiar el efecto de conexión de una fuente en un circuito eléctrico. Cuando hace on, el escalón ya de encendido da idea de qué es lo que puede pasar con las señales y los sistemas. Estamos hablando de una señal, ¿no? De escalón. Y el impulso, ya vamos a ver, es muy útil. Ya vamos a ver que el impulso tiene todas las frecuencias. Y si yo tengo algo que tiene todas las frecuencias, me permite hacer un análisis muy particular de los sistemas. Ya vamos a ver por qué, cómo. Acuérdense, yo se los digo, si yo le meto a un sistema un impulso, la respuesta de ese sistema me dice, mire, soy yo soy así. La respuesta se llama ponderante. Y es la función fundamental de ese sistema. Dicen la utilidad que ya tiene el impulso. Yo lo pincho al sistema y dice, soy yo. Y soy yo sirve para decir, me entra cualquier señal y yo procedo de esta forma. ¿Se dan cuenta qué utilidad tiene? ¿Por qué pasa eso? Porque justamente el impulso tiene toda la frecuencia. Matemáticamente lo vamos a demostrar. Por ahora, lo más intuitivo es decir, miren, el impulso sirve, por ejemplo, para estudiar qué pasa cuando cae un rayo. O sea, es algo que dura un instante y puede transportar muchísima energía. Y vamos a ver que el impulso y escalón unitario, se dice unitario porque la ordenada toma el valor 1. Ya para simplificar el tratamiento matemático, vale 1. Pero hay impulsos y escalones escalados, o sea, yo lo puedo aplicar o atenuar. O sea, un impulso lo puedo escalar, un rayo está recontra escalado, ¿no? No vale 1, vale un montón. Pero el concepto de impulso es que es una señal que prácticamente no dura nada en el tiempo. Es un instante nada más. Después, si yo me muevo en el eje del tiempo, desapareció. Y fíjense que acá vamos a hacer el estudio de estas 2 señales, unitario y escalón, primero y por conveniencia en tiempo discreto. Después nos vamos a dar cuenta por qué primero en tiempo discreto y a posterior hacemos lo mismo en tiempo continuo. Porque justamente en tiempo discreto el tratamiento matemático es mucho más simple. Y en tiempo continuo va a hacer falta ir a hacer unos límites. Entonces, para que este concepto tenga una introducción fácil, ya más o menos sabemos qué es lo que son estas señales unitarias, función impulso unitario y escalón unitario. Lo vamos a ver primero en forma discreta.
La definición matemática es simple, la vemos ahora en la hoja siguiente. No sé si alguien quiere preguntar algo de lo que estoy hablando. Porque, insisto, la proyección de estas cosas que estamos viendo ahora, la vamos a ver siempre en todo el curso. Yo le dije, mire, la exponencial compleja la vamos a repetir un montón de veces. El concepto de tiempo continuo y tiempo discreto lo tenemos que separar porque así es la materia. Otra cosa, las funciones que son periódicas y las que no lo son, también lo tenés que tener muy en cuenta. Y las funciones que ahora estamos viendo, que son elementales, y que sirven para representar a otras, son estas. Y en síntesis le dije, mire, son estas nomás. Impulso, escalón, seno y coseno. Y nada más. Bueno, pero veamos esto. No sé si alguien quiere preguntar algo al respecto de esto. Antes de ir a la definición matemática. ¿Nadie pregunta? No, profe, por ahora no. Bien, fíjense en la definición matemática del impulso unitario discreto. Dice que la vamos a llamar delta. Y se llama delta de Dirac. Matemáticamente es una secuencia, fíjense. Secuencia porque estamos en tiempo discreto. Y esta función es así. Vale siempre 0, está dibujado, si n es distinto de 0. Y va a valer 1 justamente en n igual a 0. Una simple definición. Acá está la notación matemática y acá está su representación temporal. Y se llama delta porque también se la conoce como delta de Dirac. Acá usamos este símbolo griego, la letra griega. Para el escalón vamos a usar esta otra letra mu de griego y se define así, matemáticamente. O sea, para tiempo menor que en el origen, la función vale 0. Y a posterior, a partir del origen, va a valer siempre 1. Así es la secuencia. Acá dice, el escalón también se conoce como Heaviside, debido a Oliver. Este nombre de Heaviside realmente lo vamos a usar poco, normalmente siempre vamos a decir escalón, es más fácil acordarse de escalón. Lo mismo por ahí decimos impulso. Va a ser más usable el nombre que delta de Dirac, pero por ahí, si alguien dice delta de Dirac o dice escalón de Heaviside, ya sabemos por qué y a qué está referido. Ahora, este tema también, acá tan simple que está hecho acá, la relación entre impulso y escalón, también es un tema, a veces, pregunta de parcial. Es una cuestión simple. Fíjense qué es lo que sucede. Se puede notar que el impulso es la primera diferencia del escalón discreto. Matemáticamente es bastante simple. Fíjense, yo me paro para cualquier tiempo de la variable discreta n y se va a cumplir esta relación. Me va a salir un solo bastoncito si yo me paro en el escalón y le resto el anterior. Para cualquier instante de tiempo. Y fíjese que solo se va a validar delta n en el origen. A posterior, cualquiera sea n, me va a dar 0. Ahora, en cambio, a la inversa, el escalón es la sumatoria del impulso discreto. Acá hacemos lo mismo, me paro cualquier instante de tiempo y hago la sumatoria de las deltas. En algún momento él paso por 0 y se clava en 1 el escalón. Eso es fácil verlo si usan este dibujito y este otro para confirmar estas relaciones matemáticas. O sea, la primera diferencia o la sumatoria. Acá hay una cuestión importante. Para que el primer uso del impulso unitario discreto, fíjense en lo que hace. El impulso unitario discreto se puede utilizar para obtener una muestra de una secuencia cualquiera.
en el origen. Obviamente, si yo multiplico, solo se va a validar cuando n es igual a 0. Fuera de él, la mato a la señal o a la secuencia que se entiende, ¿no? Esto se llama muestreo. Es decir, saqué una foto en el origen. Ahora, si yo quisiera sacar fotos en otro tiempo que no es el origen, lo que tengo que hacer es desplazar el fotógrafo, que es la delta. La desplazo hacia la derecha o a la izquierda, una cuestión que ya vimos, cómo se desplazan los señales, se adelantan o se atrasan. Bien, pero el concepto este que está acá, tan simple, fíjense, es muy simple. Si yo hago el producto, se llama muestreo. Es como si yo le saco una foto a la señal que me interesa saber qué valor tiene. Para eso uso justamente el impulso unitario discreto, porque estoy en señales discretas, ¿eh? Bien, ¿se entendió esto? Esto es bastante simple. Vamos a ver a posterior que en realidad el impulso tal cual está acá, con la delta de Dirac, sirve como señal elemental para construir cualquier otra señal o secuencia. Ya vamos a ver cómo lo hace. No sé si estamos en esta clase para ingresar en eso o no. Bien, pero esto que está acá, ¿se entendió? Anótelo, que es pregunta de parcial, ¿no? Bien. Vamos a la hoja siguiente. Bueno, yo digo que acá voy a parar. Paro porque esta cuestión, fíjense que hemos hecho la definición de impulso y de escalón en tiempo discreto, por su facilidad de comprensión y tratamiento matemático. Es tan simple como lo que vimos ahí. Pero para tiempo continuo, la cosa es bastante más engorrosa y lleva unas cuantas detenimientos y funciones auxiliares que tenemos que definir, pasar al límite para decir si se define así esta señal en tiempo continuo. Entonces paramos acá porque necesita un desarrollo que nos va a llevar más tiempo y solo quedan 5 minutos. Entonces, bueno, ¿está entendido lo que vimos hoy? A pesar de la interrupción por lo que me está pasando a mí, de vuelta les pido disculpas. Y bueno, vamos a seguir con este tema en la clase próxima. No sé si quieren preguntar de todo lo que vimos antes. Algo al respecto de las señales, tipo de señales, y estas dos señales elementales en tiempo discreto. Yo, profe, no tengo en concreto ninguna pregunta sobre el tema, pero sí le quería preguntar sobre los mails, porque yo le estuve enviando, hace varias clases le vengo enviando. O sea, usted me pasó hasta la clase 4, digamos, las hojas, y después le seguí pidiendo yo y bueno, no me pudo responder. Por eso no me le quería responder. Disculpame, ¿quién me está comentando que justo en la pantalla no? Sí, Bustamante, profe. ¿Qué más? Esteban Bustamante. Disculpame, Esteban, no soy el alumno, me parece que es otro el alumno. Que en principio yo no le devolví porque había creado su correo no con la norma. No es el caso tuyo, ¿no? No, usted me contestó los primeros 4 mails, o sea, me los contestó bien, digamos, y después no me contestó más, digamos. Bueno, no te preocupes, ya me voy a ocupar para todos los alumnos, ponerlo al día en las hojas que voy devolviendo. Que me piden ustedes y las voy devolviendo. Si a alguien le falta pedir, me lo dicen. Pero ya me leo los correos y les devuelvo lo que solicitan ustedes. Déjenme que anote ahora, en esta clase de hoy, parece que la anterior no pudo ser por mi fuerte resfrío. Déjenme que anote que esta clase empezó con la 47B. Terminamos en la 50A.
Fecha de hoy es 6 de septiembre, es hoy, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, muchachos, seguiremos avanzando. No se olviden de la fecha del primer parcial. Y viendo esto de cuándo es, me dejan ver el calendario, porque yo les prometí antes de rendir hacer un pequeño repaso para que les vaya bien. Y hacerles acordar, para los que no anotaron, qué preguntas pueden venir de lo que yo considero que es fundamental, análisis de señales, en su parte de materia escondida, que es análisis 3 o análisis completo. Déjenme que vea yo el calendario. A ver cuántas clases nos quedan. Falta bastante, ¿eh? Falta, la semana que viene es de parciales, ¿verdad? Puede ser que la semana del 13 al 17 sean mesas finales. Sí, profe. Sí, profe, Mex. Bueno, yo creo que si ustedes están rindiendo, incluso yo tengo que tomar exámenes, algunas clases probablemente se pierdan, porque no las podemos dar. Espero que, yo tengo martes y jueves, o sea que no les tocaría a ustedes por análisis de señal. Pero si alguien está rindiendo, obviamente no creo que esté presente en la clase. No pasa nada si faltan una clase, después la recuperen por la grabación o por su apunte. Pero obviamente es más importante, lo mismo aconsejo yo, rendimiento, sobre todo si es su final. Bien, entonces queda bastante tiempo. Después viene una semana completa, y un lunes 27 sería el examen. Puede ser que el día 24, un viernes 24, esa clase teórica, aprovechen ustedes de tener preparadas algunas preguntas si quieren hacer. Hacemos un pequeño repaso de lo que va a ser el examen o primer parcial teórico, que comprende todo lo que es análisis complejo o análisis 3. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense, ¿eh? Anótelo. Bueno, muchachos, nos vemos, Dios mediante, el viernes próximo. Bueno, profe, nos vemos. Que ande bien. Bueno, profe, hasta luego. Nos vemos, profe. Buenas noches. Y disculpen los inconvenientes que sufrimos la clase anterior y esta. No, no pasa nada, profe. Nos vemos. No hay problema, profe. Que se recupere pronto. Muchas gracias.